Ahora hablamos de plagas en el cultivo de maíz, teniendo en cuenta lo que se ha pronosticado, sequía para la zona granaria del noroeste argentino. Seguimos dialogando con el ingeniero Augusto Casmús. Hay como dos plagas importantes en el cultivo de maíz, consideramos que van a ser importantes. Por un lado está la chinche de los cuernos, Dichelopus purcatus, que es una chinche que afecta notoriamente la implantación del cultivo, porque le ocasiona daño a las plantas en las primeras etapas, que pueden llegar a causar la muerte de esa planta, o bien, si no la mata, le produce un retraso en el crecimiento. Como se sabe, digamos, en el tema del maíz, el tener una buena uniformidad en lo que es la implantación, un desarrollo parejo de todas las plantas, es clave después de la productividad que se logra en el cultivo. Entonces, el hecho de perder plantas o de tener plantas afectadas que sufren retraso del desarrollo, eso va a tener pérdidas después en el rendimiento del cultivo. Hoy estamos viendo mucha ocurrencia de Dichelops en los lotes que vienen de garbanzo, que por lo general es el cultivo antecesor del maíz, o también en lotes enmalezados, ya que ahí es donde se desarrolla esta chinche. Entonces el productor tendría que hacer monitoreo de estos lotes, sobre todo en los momentos previos a definir el barbecho del lote. ¿Por qué? Porque si yo voy a definir el barbecho del lote que va a ir destinado a maíz, y estoy observando presión, digamos, o ocurrencia de chinche. Cuando hablamos de ocurrencia de chinche, estamos hablando de 1 o 2 chinches por metro cuadrado de suelo. Si yo estoy detectando esas cantidades, probablemente tenga que incluir un insecticida en el barbecho para hacer un control inicial ahí de la población. Después, el otro momento en el cual el productor o el técnico tiene que estar atento, en el momento en que realiza la siembra del cultivo. También convendría revisar el lote para ver si está ocurriendo o hay ocurrencia de la chinche, como para ver si toma una segunda medida de control. Después, con el cultivo implantado, es clave continuar con el monitoreo, por lo menos hasta que el maíz pasa a B4, B5, que es la etapa más susceptible al daño de la chinche, digamos, para ver de proteger si ocurren ataques anteriores a esa fase. En general, se debe tener en cuenta también que el maíz ya viene tratado, digamos, con insecticidas pura semilla. Debe tener en cuenta el tipo de insecticida que se usa, si es algún insecticida, como en el caso de los neonicotinoides, que tienen control sobre este tipo de plaga. Es una plaga, digamos, a tenerla muy en cuenta porque se está viendo mucho en lotes que vienen de garbanzo o en lotes que están enmalezados, digamos, se está viendo mucha chinchero cuerno. Además hay que tener en cuenta, digamos, el estadio evolutivo de esta plaga, porque determinar en qué momento aplicar puede hacer eficiente el control, ¿no? Sí, es así, digamos. En líneas generales, en el caso de Dichelops, las poblaciones que por lo general son invernantes, todavía están en el proceso de invernación, el productor tiene que tener en cuenta que todavía tienen una coloración marrón porque vienen pasando las condiciones del invierno adversa, y ese tipo de población es mucho más tolerante a la aplicación de insecticidas. A su vez también tenemos otras chinches que son similares a las Dichelops, de panza marrón, que son chinches predadoras. Muchas veces el productor dice, mira, es una Dichelops y en realidad es una chinche predadora. Entonces, siempre en el caso de Dichelops, el productor debe tener en cuenta, digamos, cuando hace el monitoreo y detecta, ver la panza. Si es panza verde, es Dichelops, efectivamente. Y en cuanto a Spodoptera, ingeniero. Spodoptera es una plaga también que puede ser favorecida por la condición ambiental, y acá va a tener como dos efectos que le van a ser positivos a la plaga. Por un lado, la condición ambiental de sequía es favorable para el desarrollo de Spodoptera, para que alcance poblaciones importantes en poco tiempo, y por el otro lado, la condición de sequía hace que el desarrollo del maíz se vea más retrasado. Entonces, muchas veces, altas poblaciones de Spodoptera combinado con retraso en el desarrollo del crecimiento del maíz es como un combo, digamos, en donde el daño de esta plaga se puede agravar bastante, digamos. Entonces el productor debe tener también muy en cuenta esto. Hoy tenemos herramientas para manejar esta plaga. Por un lado están los tratamientos de semilla, en todo lo que son los maíces convencionales, que no tienen
protección biotecnológica contra Spodoptera frugiperda, que para nosotros es una herramienta muy importante para controlar inicialmente a Spodoptera, y van las mismas consideraciones que para soja. ¿El cura semilla me va a servir? Me va a servir. El cura semilla va a estar limitado, digamos, por alguna condición ambiental, y seguramente si tenemos condiciones de sequía y demás, el periodo de protección va a ser más corto, pero me ayuda, digamos. Después, una vez que pasa el efecto del tratamiento de semilla, volvemos a la importancia del monitoreo, de estar atento a los lotes. En general, creo que Spodoptera es una plaga en donde el monitoreo, el buen monitoreo, hace la diferencia en el manejo, digamos. Porque si yo detecto la plaga cuando me está ocasionando ese raspadito, ese daño leve en las plantas, y tomo una medida de control en ese momento, seguramente la medida de control va a ser efectiva. Si yo, porque no he hecho un buen monitoreo, además se me ha pasado el daño, digamos, ya encuentro cogollos con daño más avanzado, con oruga más grande, independientemente del tipo de producto que utilice para controlar la plaga, la medida va a ser poco efectiva. Y de tener una poca eficacia de control inicialmente ya me hace que la vaya corriendo atrás del cultivo, digamos. Entonces es una plaga, digamos, en donde creo que la parte del monitoreo con estos maíces, digamos, con estos maíces convencionales, o también cabe lo mismo para maíces BT que hoy no están funcionando del todo bien, digamos, como los BT Triple Pro, los Power Core, también el tema del monitoreo y el tomar medidas en el momento oportuno ayuda al manejo de la plaga. Y ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Augusto Casmús del área de zoología agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Elementos biotecnológicos para el control de insectos en la producción granaria. Además, la importancia del monitoreo y del asesoramiento técnico para llevar adelante este tipo de actividades. Hoy en día, en lo que es tecnología o evento biotecnológico, tenemos los materiales con víptera, con las proteínas víptera, que hasta el momento vienen ofreciendo una excelente protección contra esta problemática. Realmente vienen protegiendo muy bien contra Spodoptera, y es importante que el productor tome en cuenta que si adopta ese tipo de tecnología la proteja, digamos, porque es la única tecnología que tenemos hoy que está funcionando con esta plaga, y lo que se menciona es que de acá a bastante años más adelante no vamos a tener nada nuevo. Entonces eso que está funcionando lo tenemos que proteger. ¿Y cómo lo tenemos que proteger? Implementando buenas prácticas. ¿Y qué eslabón es clave en la implementación de estas buenas prácticas? La adopción de los refugios. De esa forma, este tipo de tecnología vamos a tratar de alargar su vida útil, y de esa forma, digamos, hacer que el manejo de esta plaga en el cultivo de maíz sea más sustentable en el cultivo propiamente dicho. Y que no haya presión de selección. Ese es el tema, o sea, si nosotros implementamos estas prácticas y lo hacemos a conciencia, vamos a bajar la presión de selección. Y como se sabe, en el caso de Spodoptera, digamos, una plaga que tiene muchas generaciones, si yo tengo un evento que ya fue vencido por la plaga, muy probablemente tenga que hacer muchas aplicaciones en el cultivo para controlarla, y todas esas aplicaciones es una carga, digamos, de agroquímicos al ambiente, con toda la cuestión esta ambiental que hoy está planteando, digamos, la sociedad. Entonces tenemos que tratar de proteger y tenemos que tratar de hacer, digamos, que el cultivo. Sabemos que el maíz para nosotros en la región es un pilar importante, digamos, que determina la sustentabilidad de nuestro sistema. Entonces lo tenemos que tratar de proteger haciéndolo mismo sustentable, digamos. Además, ingeniero, hay dos cosas que son fundamentales aquí. El hecho del monitoreo previo para determinar justamente los sistemas o la estrategia de control, y por sobre todas las cosas, el asesoramiento profesional, que es fundamental hoy por hoy para llevar adelante un cultivo que sea sustentable y económicamente rentable. Así es, Jorge. Hoy creo que el rol del técnico o el rol del asesor, creo que es una cuestión ya indiscutida, digamos, porque realmente nuestros sistemas productivos se han hecho tan complejos que ya una mirada muy rápida realmente no va a ayudar a resolver los problemas. Y además hoy
nos enfrentamos con problemas que si nosotros no le damos una solución, se agravan y siguen persistiendo en el tiempo, cada vez se hacen más importantes. Entonces creo que hoy, digamos, la cuestión, el rol del asesor o del técnico, del asesoramiento profesional, digamos, en lo que es la producción de los cultivos, es clave y creo que marca la diferencia entre alguien que sigue en el sistema versus alguien que sale del sistema, digamos. Esto creo que ya ha quedado o está, cada vez se ve con mayor, digamos, severidad a todo esto, digamos. La tecnología o el avance tecnológico, en definitiva, es lo que de alguna forma hoy ha condicionado a que el productor sí o sí debe tener un asesor que los guíe en cuanto a tomar la determinación adecuada. Sí, es así. Hoy, como dije, el rol del asesor está muy enmarcado, digamos, por toda la cuestión esta tecnológica y por la complejidad de los sistemas productivos. Además, no solamente pasa por una cuestión hoy de, está bien, vamos a producir tal cosa, vamos a hacer tal cosa, sino también hay una cuestión como un eslabón muy importante que es el eslabón empresarial, que está focalizado en cómo va a comercializar eso, que para nosotros, o la distancia que tenemos los puertos y demás, es un factor clave, digamos, ya que para nosotros el número muy chiquito para nosotros, es muy distinto a lo de un productor que puede estar en la zona centro o en la zona sur del país. Para nosotros el número es muy finito. Entonces, el hecho de que tenga alguien que me vea, que me solucione, base a su criterio, digamos, técnico, los problemas que yo tengo en el sistema de cultivo, y el tener una persona con una visión un poco más empresaria de por dónde tenemos que dirigir el negocio, digamos, es una cuestión que se complementa y que necesitan, digamos, que lo realicen personas por ahí distintas, si no, no terminamos haciendo nada como corresponde. El conocimiento no es un gasto, es una inversión. Hoy el productor lo debe ver así. Sí, es así, Jorge, es así. Y es la única salida que tenemos, digamos, para seguir produciendo y seguir generando, digamos, riqueza en nuestra región. Ingeniero, esta no va a ser la última nota, seguramente lo vamos a molestar dentro de poco tiempo para conocer cómo avanzan los cultivos ya una vez que se empiecen a sembrar en la zona NOA y podamos llegar a comentar cuáles son los problemas que se van presentando para que el productor tome una decisión correcta. Perfecto, Jorge. Espero que si bien hoy se mencionó, digamos, plagas más asociadas a la cuestión de sequía y demás, pero ojalá me equivoque, digamos, y termine siendo un arranque de campaña y un desarrollo de campaña bueno, digamos, pero es importante que el productor, independientemente de la situación, esté prevenido y conozca qué cosas se pueden venir si sucede una u otra cuestión ambiental. Así que eso fue la idea de transmitirlo, digamos, en esta charla.